¿Cuántos vinieron el domingo pasado? ¿Cuántos vinieron la semana pasada? Entonces, solamente 4, 5 vinieron la semana pasada. Bueno, la semana pasada se empezó una enseñanza llamada tiempo de cambiar. ¿Qué dijimos? Tiempo de cambiar. Y vimos que cuando hablamos de cambiar, hablamos definitivamente de un nuevo nacimiento. Vimos que un verdadero cambio en nuestra vida no se da solamente por un tema de fuerza de voluntad. Mucha gente afuera quiere, o quizás usted mismo como creyente, pretende o intenta cambiar y muchas veces lo hace en sus fuerzas. Y claro, no está mal, pero la verdad que le va a dar muy pocos resultados. La verdad es que si nosotros cambiamos, si podemos cambiar, es simplemente por la fuerza de la gracia de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Es la gracia de Jesús la que permite que nosotros cambiemos. Ahora, cuando nosotros hablamos de gracia, solemos pensar en esto, como dice la palabra, por gracia sois salvos y esto no de vosotros para que nadie se vanaglorie. Entonces, inmediatamente nosotros cuando escuchamos la palabra gracia, lo primero que relacionamos es con la salvación. Así es, gracia, sinónimo de salvación. Somos salvos por gracia. ¿Qué significa en palabras más criollas? Nos vamos a ir al cielo por pura gracia. ¿Qué significa eso? Que tú y yo no tenemos ningún mérito en absoluto, para irnos al cielo. ¿Quién tiene los méritos? ¿Quién es? Jesús. Por lo tanto, tú y yo, por pura gracia y por pura misericordia, y como dice en otra parte de la Biblia, el justo con las justas se salvará. O sea que tú y yo, por pura gracia, por puro amor de Dios, no por justicia nos vamos a ir al cielo, por la gracia de Dios. Entonces, la gracia es lo que tenemos entendido, que la gracia es solamente para salvación, pero no. La gracia no solamente es para salvarte o para irte al cielo. La gracia también sirve o es el poder que nos ayuda a cambiar. Por eso que hoy día vamos a continuar con la segunda parte, que es tiempo de cambiar. Entonces, no solamente la gracia te salva, sino que la gracia te tiene que cambiar. ¿Cuántos sinceramente después de conocer a Jesús han cambiado? ¿Ninguno? Ya me estaba preocupando, Dios mío. Porque la gracia es la que te cambia. Ahora, no estoy diciendo que, por eso que muchos se han quedado callados. Porque una cosa es asistir a la iglesia, una cosa es recibir a Jesús, una cosa es servir en la iglesia, otra cosa es ser un asistente en la iglesia. La pregunta es, ¿cuánto de eso, o desde el momento en que entregaste tu vida, cuánto has cambiado? Pues hay un cambio en tu vida. La gente ha notado un cambio en tu vida. Los que viven contigo han notado un cambio. Porque la gracia de Dios tiene la particularidad de cambiarnos de adentro hacia afuera. Eso es gracia, que nos sirve para cambiar de dentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque solamente, amados hermanos, solamente un cambio interior puede manifestar un cambio en nuestro exterior. Cuando cambiamos internamente, entonces se va a ver un reflejo en nuestro exterior. Por eso que un versículo favorito y que creo que más de una vez se ha mencionado aquí en la iglesia, creo que más de una vez lo hemos predicado o lo hemos dicho en alguna enseñanza, y que para mí particularmente es un versículo que, a pesar de que es un solo versículo de los cientos y cientos de versículos que hay en la Biblia, este versículo es fundamental para lo que estamos hablando acerca del tiempo de cambiar. Y eso está en Romanos capítulo 12, versículo 2.
Romanos es un libro que algunos le llaman la constitución de la Biblia. Y mira lo que dice Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Empieza por ahí. Si queremos cambiar, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, o sea, como consecuencia, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿cuántos quieren para su vida y para su familia lo bueno, agradable y perfecto? Entonces, pastor, yo quiero eso para mi vida. Es más, yo estoy orando años de años, pastor, y le pido a Dios todos los días, Señor, yo quiero lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y Dios también lo quiere para ti, para mí. Pero el Señor nos está diciendo que para alcanzar a eso, primero nos dice, desarraiga toda conducta y toda costumbre de este mundo. Primerito. Y después nos dice, deja. O sea, tienes que dejar. Tienes que permitirle a Dios. Deja que Dios te transforme en una persona nueva. Pero ¿cómo hago eso? Al permitirle que cambies tu manera de pensar. Si yo no cambio mi manera de pensar, no puedo ser transformado. Si yo no cambio mi manera de pensar, no puedo experimentar una transformación. Ahora, ser transformado significa experimentar un proceso continuo de cambio de dentro hacia afuera. Eso es ser transformado, experimentar un proceso, diga usted proceso continuo de cambio de adentro hacia afuera. ¿Cuántos recuerdan? ¿Cuántos tienen así cuando yo le digo la primera vez que entregó su vida a Jesús? ¿Cuántos pueden recordar ese momento, ese día, ese lugar cuando entregaron su vida a Jesús? Yo sí lo recuerdo, esa primera vez. Esa reunión, esa casa, ese pueblo, quizás fue un grupo de conexión, quizás fue aquí en la iglesia o quizás fue en otra iglesia. Pero tú recuerdas ese primer contacto con Jesús. Bueno, ese día que tú entregaste tu vida a Jesús y ese día que tú le dijiste, Señor, perdóname mis pecados, y ese día que tú le dijiste, a partir de hoy tú, Jesús, vas a ser mi Señor y mi Salvador, a partir de ese momento empezó ese proceso continuo de cambio de dentro hacia afuera. Me puede decir, pero pastor, yo ese día llegué mal, llegué terrible, pero me fui contento, me fui cambiado. Sí, quizás experimentaste un cambio exterior, de la tristeza pasaste a la alegría. Y quizás hasta abandonaste algunos vicios. Por ejemplo, yo siempre les he contado, mi esposa también les ha contado a la pastora, de que ella era una mujer que fumaba mucho, bastante. Y ella, cuando entregó su vida a Jesús, en el proceso inicial de transformación, lo primero que ella le fue, gracias al Espíritu Santo, dejar fue, por ejemplo, el cigarro, ¿no? Pero sabemos como creyentes, si usted es un creyente maduro, sabe pues que ser cristiano no significa solamente, bueno, ya dejé de fumar, ya dejé de tomar, bueno, eso es lo exterior. Pero estamos hablando de transformación de lo interior hacia lo exterior. Entonces, normalmente cuando llegamos a Cristo, lo primero que dejamos es lo que dice acá, las conductas y costumbres del mundo. Se supone que eso debe ser lo primero que debemos de dejar. Y después dice, ahora, después que dejas estas cosas, bueno, el Señor quiere llevarte a una transformación. Eso es otra cosa, eso es otro nivel. ¿Y qué necesito? Cambiar tu manera de pensar. Ahora, el apóstol Pablo está profundizando en este tema y nos está enseñando que Dios nos transforma primero cuando tú y yo cambiamos nuestra manera de pensar.
Por eso que es importante, fundamental, para poder experimentar una transformación de vida, tengo que cambiar mi manera de pensar. ¿Cuántos dicen amén? Escucha bien, es imposible cambiar nuestra manera de vivir si no cambiamos nuestra manera de pensar. Imposible. Mientras no cambies tu manera de pensar, tu manera de vivir no va a cambiar. Por eso que cuando uno llega a los pies de Cristo, más allá de venir a una iglesia y más allá de cantar y más allá de cargar una Biblia, no, es cambiar nuestra manera de pensar, y cuando cambias tu manera de pensar, se va a reflejar en tu manera que cambias de vivir. Porque al fin y al cabo, eso es lo que tenemos que demostrar. La vida del cristiano o la vida del creyente se transforma a medida que va cambiando su manera de pensar. ¿Cómo llegamos cuando venimos por primera vez a los pies de Cristo? Cuando por primera vez nos predican, venimos con una mente completamente intoxicada, con una mente completamente sucia, con una mente llena de paradigmas, conceptos cerrados. Y entonces llegamos a la iglesia y nos enseñan la palabra de Dios y nos encontramos con que, wow, no era así. Pero es que yo he pensado así porque mi madre o mi abuelita o en mi familia me enseñaron desde niño así. ¿Cuántas veces he escuchado a hombres, mujeres? Es que eso mi padre me enseñó desde niño. Perfecto. Te lo pudo haber enseñado tu padre desde niño, pero no era quizás lo correcto. Quizás tu padre en su desconocimiento de Dios o de la palabra de Dios te enseñó muchas cosas que para su concepto de él eran buenos, pero para el concepto de la palabra de Dios no. Entonces, cuando llegamos a los pies de Cristo, nos encontramos con que, wow, esto no es lo correcto. Pero muchas veces lo has hecho simplemente por costumbre. Por eso dice, cambien las costumbres de este mundo. ¿Y quién es la primera influencia en tu casa? Desde niño, tus padres, tus amigos, tus familiares. Y muchas veces nosotros nos comportamos y actuamos producto de que lo que nuestra familia nos han enseñado. No, es que mi casa se hace así, es que mi padre me hizo así. Pues el Señor te está diciendo, ¿sabes qué? Cambia tu manera de pensar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, debemos manifestar a través de la conducta externa que nuestra naturaleza interior ha sido renovada y cambiada. Es que claro, es tu comportamiento lo que va a manifestar el cambio. Ahora, Pablo no nos está diciendo acá que debemos buscar la dirección de Dios solamente esperando señales especiales. No nos está diciendo eso. Nos está diciendo claramente que si no conocemos la voluntad de Dios, si no conocemos su voluntad, no vamos a poder entonces permitir que nuestra mente cambie. ¿Dónde puedo saber? ¿Dónde puedo conocer a Dios? Primeramente nos ha puesto su palabra. La mejor forma de conocer a Dios es leyendo su palabra, experimentando comunión con Dios, orando, escudriñando la palabra. ¿Quieres conocer a Dios? Relaciónate con Él. Es mediante su palabra que tú vas a conocer a Dios. Ahora, tenemos que ser claros, amados hermanos. La conversión y la santificación es producto de la renovación de la mente. La conversión y la santificación son producto de una persona que ha renovado su mente. Es que parte de ahí todo, amados hermanos. Por eso que Romanos 2 nos dice transformaos por medio de la renovación de la manera de pensar o la renovación de la mente. En la mente que está nuestra voluntad. En la mente que está muchas veces nuestras emociones, nuestras decisiones. En la mente está eso. Y si no cambiamos nuestra manera de pensar, nos vamos a frustrar porque no vamos a experimentar una transformación. ¿Por qué
es que hay mucha gente afuera que dicen los cristianos son unos hipócritas, dice. ¿Por qué mucha gente nos juzga? Porque lamentablemente han visto un comportamiento inadecuado. Y entonces dice, ¿ese es cristiano? No, mejor me quedo como soy. Porque ven un comportamiento que no va acorde a lo que el Señor nos pide transformarnos. Ahora, no estamos hablando de que tú y yo tengamos que ser perfectos, eso se lo he dicho más de una vez. Pero la transformación implica una renovación de la mente y la renovación de la mente implica un cambio de comportamiento. Tiene que haber, amados hermanos, en estos tiempos tan difíciles, tiene que haber un cambio radical en nuestra manera de pensar para poder vivir rectamente en estos tiempos tan difíciles. Estamos viviendo tiempos donde que prácticamente Sodoma y Gomorra quedan chicos al lado de lo que está pasando en todo el mundo. Estamos viviendo épocas de una extrema alejamiento de Dios, de una extrema inmoralidad, de una extrema, como se dice, todo lo malo. Y tú y yo vivimos en medio de ese mundo. Y para no contaminarnos, como dice la Biblia en Romanos 12:2, necesitamos renovar nuestra mente. Un creyente en estos tiempos tan difíciles que no ha renovado su mente, bueno, va a terminar con la misma mentalidad del mundo. Y va a ser presa muy facilito para caer en eso. Porque, amados hermanos, nosotros somos producto de lo que pensamos. Nosotros, cada uno de nosotros, actuamos de acuerdo a lo que pensamos. Primero pensamos y luego hacemos. Eso es para todo. Tú ahorita, por ejemplo, mañana quizás tienes algo que hacer en tu trabajo, un plan, un proyecto, y tú quizás esta noche o mañana muy temprano ya estás pensando cómo lo vas a hacer. Porque todo empieza aquí. Y aún el pecado empieza acá. O sea, el pecado no es de que, oye, mira, pero si el hermanito estaba, pero así. Tú lo veías, pero de maravilla, y de repente, de un día para otro, pecó. No, no es así. No es así. Ese pecado estuvo engendrado acá, primeramente lo estuvo trabajando y maquinándolo. ¿Y quién te pone esos pensamientos? Satanás. ¿Por qué? Porque es ahí el campo de batalla donde se inicia lo malo o lo bueno también. Pero ahí, en ese pensamiento tan determinante que tienes, tarde o temprano va a ser tu comportamiento. Pero antes de llegar a manifestarse en una acción, hay un anticipo de poderse darse cuenta. Es lo que habla. De la abundancia del corazón, que dice, habla la boca. Muchas veces la manera de hablar, la manera de expresarse, escucha a una persona, su manera de hablar, o sea, no estoy diciendo por su dejo, obviamente, no, sino por lo que expresa, lo que dice. Ahí te vas a dar cuenta cómo es su manera de pensar. Te vas a dar cuenta. Ahora, pero acá nos está diciendo que el pensamiento nos lleva a una acción. Y eso es bien conocido, Proverbios 23, versículo 7. Tú lo sabes ese versículo, porque ¿cuál es su pensamiento? En su mente, tal es él. Nosotros somos la consecuencia de la suma de nuestros pensamientos. Lo que hacemos, lo que actuamos, lo que hablamos, lo que decimos, cómo vivimos, cómo reaccionamos, producto de lo que tenemos en nuestra mente. Por eso alguien decía por ahí que mente vacía es taller de Satanás. Pero cuando una mente está llena de la palabra de Dios, es más complicado para el diablo. Tenemos que llenar nuestra mente de la palabra de Dios. O sea que en otras palabras podemos decir, como es tu pensamiento, es tu comportamiento. Ahora yo te pregunto,
Sinceramente, ¿has cambiado? No te he preguntado si vienes a la iglesia. No te he preguntado en qué día recibiste a Jesús en tu corazón. No te he preguntado si sirves. No te he preguntado si eres líder. Yo te pregunto, ¿has cambiado? A ver, vas a voltear a la que está a tu costado. Voltea a la que está a tu costado. Míralo a los ojos. ¿Has cambiado? Algunos ni se miran. Ahora, si es tu esposo, tu cónyuge, esa pregunta es más peligrosa. Porque después de Dios, tu esposa y tu esposo te conocen al revés y al derecho. ¿Cuántos esposos dicen amén? Después de Dios, quien me conoce a mí más es mi esposa. Nadie más después de Dios me va a conocer como mi esposa, como yo a ella. Entonces, que tu esposa o tu esposo te pregunte, ¿has cambiado? ¿Por qué? Claro, acá nos miramos domingo a domingo. Acá todos tienen cara de angelito. Es domingo, se viene a la iglesia, bien arregladito, ¿no? Pero el tema no es acá, pues. El tema es cuando sales de la iglesia. Nadie me ve. No, nadie te ve, pero sí Dios te ve. Y Dios te ve todo. Todo, absolutamente todo. Él sabe lo que piensas. Él sabe lo que haces. Él sabe lo que hablas. Fuera de aquí, Él sabe todo. Porque Dios es omnisciente. Entonces, si mi mente no es transformada, mi fuerza de voluntad para cambiar va a ser débil. Así de sencillo. Si tu mente no ha sido transformada, tu deseo de cambiar, tu fuerza de voluntad va a ser débil. Y es por eso que, no, que yo este año me propuse, le hice una promesa a Dios que este año iba a hacer esto y que este año iba a hacer el otro. Estamos fines de febrero y ya tiraste la toalla capaz. Tu intención fue buena, pero ¿no será que lo has hecho en tus fuerzas? Y el Señor te está diciendo, ¿sabes qué? Primero tienes que renovar tu mente. Nosotros no hacemos lo que queremos, hacemos lo que pensamos. Y tú y yo podemos querer muchas cosas hacer, muchas cosas, pero si tu mente no ha sido renovada, nos va a detener. Hay un autor de un libro, yo tengo a este autor, pero no tengo este libro, pero este autor escribió un libro llamado Poder para Cambiar. Y en una parte del libro, este autor plantea 3 preguntas, que sería bueno que nos las planteemos también nosotros. Número 1, ¿qué tipo de persona soy? Tú respóndete ahí en tu mente, ¿qué tipo de persona eres? Número 2, ¿qué tipo de situación estás enfrentando en estos momentos? Y número 3, ¿qué tipo de respuesta vas a dar como persona ante la situación actual que estás viviendo? Para hacerlo de una manera más gráfica, vamos a poner un ejemplo, ya que estamos hablando de la manera de pensar. Entonces, si tú eres una persona que piensa, no lo dices obviamente, pero piensas muy internamente, y si eres muy sincero, dices, yo la verdad me siento una persona fracasada. Entonces, tú dices, yo pienso que soy una persona fracasada. Entonces, eso es como tú te ves. Y resulta que la situación que estás enfrentando actualmente es un reto, un desafío, una meta que te has hecho en este año. Yo este año, el 31 de enero o el 31 de diciembre o el 1 de enero dijiste, este año voy a hacer esto. Ese reto que te planteaste, ese es el desafío. Pero si tú, con la pregunta honesta, dices, no, pero yo me siento realmente con fracaso, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál va a ser tu respuesta a la tercera pregunta? ¿Cuál va a ser tu respuesta ante la situación que estás enfrentando? O sea, el reto o el desafío. Que en menos de muy poco tiempo vas a tirar la toalla,
vas a rendirte o quizás ya te rendiste. Pero el problema está en el reto. El problema está en la meta que te has puesto, en el desafío que te has puesto. No. El problema está en cómo te estás viendo o cómo te estás sintiendo o cómo el enemigo te está diciendo que eres. Ah, no, tú eres un fracasado. Entonces, en sí, empiezas tu reto, tu meta, tu desafío y al mes lo dejas. Otro ejemplo. ¿Qué pasa si tú dices, bueno, ese no es mi caso, pastor? Mi caso es que yo me siento una persona insegura. ¿Ok? Vamos a ver y la situación que estás enfrentando. Resulta que la situación que estás enfrentando es una relación o un matrimonio. ¿Y cuál es la respuesta a esa situación de una persona insegura? Celos, pleitos, desconfianza, o seguramente estás maltratando a la persona con que estás. ¿El problema es el matrimonio? ¿El problema es tu cónyuge? No. El problema es que hay un pensamiento de inseguridad. Y muchas personas, muchas relaciones terminan una, empiezan otra y vuelven a terminar otra, pero el problema no es la pareja. El problema es ese pensamiento de inseguridad que esta persona está llevando años de años. ¿Dónde radica el problema? En la manera de pensar. Un último ejemplo más. Pastor, no es mi caso, no es el caso de que yo me sienta fracasado, no es el caso que yo me sienta insegura, pero sí capaz eres una persona resentida. Y resulta que la situación es que encima de que eres una persona muy resentida, resulta que en la situación alguien viene y te ofende. ¿Cuál va a ser la respuesta ante esa situación? Te vas a molestar, te vas a herir, vas a gritar, te vas a amargar, hasta quizás vas a querer vengarte. ¿Por qué? ¿El problema es la ofensa que te han hecho? No. El problema es que hay un pensamiento de resentimiento. ¿Y todo dónde empieza? Aquí. Acá, que se relaciona con el corazón, ahí están los resentimientos, ahí están las inseguridades y ahí están los fracasos. O sea, el hecho de que tú te hayas equivocado, que hayas tenido errores como todos los tenemos, no te hace una persona fracasada, pero Satanás te dice, tú eres un fracasado, eres una fracasada. ¿Cuántas veces lo has intentado y nunca lo logras? Entonces, eso se queda como un tatuaje en tu mente. Hace muchos años yo me acuerdo que leí un libro, no me acuerdo el autor, y este decía que este hombre había viajado a la China. Y este hombre estaba caminando por las calles de China y le sorprendió grandemente que un hombre estaba escribiéndose en su espalda, un chinito, un anciano era el que le estaba poniendo como tatuaje en toda la espalda, le estaba poniéndole soy un perdedor. Entonces este hombre le decía, se acercó donde el Señor y dijo, oiga, ¿cómo es posible que puede haber una persona que sea capaz de ponerse un tatuaje en la espalda que diga, soy un perdedor? No entiendo. Y el chinito dice, oiga, no se preocupe. El problema no es que se ponga el tatuaje acá y que diga, soy un perdedor. El problema es que él ya lo tiene claro, ese tatuaje en su mente. Ahí está el problema. Lo externo, claro, obviamente que ese tatuaje externo estaba reflejando un sentimiento interno. Por eso, todo está en nuestra manera de pensar. Muchos creyentes tienen años en la iglesia, tienen años escuchando la palabra y que quizás conocen muchas cosas del ministerio, pero hasta el día de hoy no han renovado su manera de pensar. Como consecuencia, no han transformado su corazón y por ende no pueden ver muchas veces resultados. Por eso que el Señor nos está diciendo, terminando el segundo mes del año, te está diciendo, cambia tu manera de pensar. ¿Cuántos dicen amén? Voltea que está a tu costado, cambia tu manera de pensar.
Si no cambias tu manera de pensar, amado hermano, estás perdiendo tu tiempo. Te lo digo así claro. Estás perdiendo tu tiempo. Así vengas, desayuno, almuerzo y comida a la iglesia. Estás perdiendo tu tiempo. Por eso que el Señor dice, transformaos mediante la renovación de tu mente. No actuamos muchas veces como queremos. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros mismos tenemos un concepto erróneo de nosotros mismos. Nosotros pensamos mal de uno mismo. Si no cambias primero la manera de pensar que tienes de ti, no puedes pedir que otros cambien. ¿Cuánta gente llega muchas veces y pide, es que este hombre tiene que cambiar, es que esta mujer tiene que cambiar, es que todos tienen que cambiar? Y el último en que piensa cambiar eres tú. Y puedo asegurarte que muchos de tus problemas que estás viviendo actualmente van a terminar cuando tú cambies tu manera de pensar, no cuando cambie el otro. Y eso te lo digo aún cuando tengas familiares que no son cristianos y tienes constantes problemas y rechazo, no necesariamente vayas a pensar, es que ellos son el problema. No. El problema muchas veces es uno mismo. Si tú quieres cambiar, lo primero que tienes que hacer es cambiar la manera de pensar que tienes de ti mismo. Y claro, no es una tarea fácil, hermano. Nadie dice que es fácil. No. Por eso hemos dicho que la transformación de la mente es un proceso continuo de todos los días. Por eso es que necesitamos todos los días tener comunión con Dios. Por eso es que necesitamos todos los días leer la palabra de Dios. Por eso que muchas veces necesitamos inclusive interceder, necesitamos ayunar, necesitamos congregar, porque todas esas cosas contribuyen a ese proceso continuo de renovación de la mente. O sea, si tú crees que por pasar adelante y decir simplemente ese es el inicio, te entrego mi vida, Señor, yo quiero que tú te conviertas en mi Salvador, que te conviertas, Jesús, en mi Señor. Ese es el proceso inicial para que empiece la obra del Espíritu Santo en tu vida. Ahora, pero pastor, ¿por qué tenemos esa tendencia? ¿Por qué nos cuesta tanto hacer lo correcto? ¿Por qué nos cuesta tanto renovar nuestra mente? Es que el problema es que Satanás nos está mintiendo. Y muchos están hasta el día de hoy, aceptan las mentiras del diablo. ¿Y sabes desde cuándo empezó eso? Desde el primer minuto que naciste, ni bien naciste, desde ahí Satanás comenzó a querer tomar control de tu mente con las mentiras. Él sabe muy bien que si tú crees sus mentiras, entonces tus pensamientos no van a ser de acuerdo a los de Dios, sino van a ser tus pensamientos de acuerdo a los de Él. Porque Él sabe que Él trabaja acá. Él es especialista bombardeando la mente con pensamientos de incredulidad, de temor, de desconfianza, de sospecha, de pleito, de que él quiere siempre que pienses mal de tu hermano o que pienses mal de tu hermana. Él siempre te va a poner una actitud a la defensiva, a la venganza. ¿Y por qué miró así? ¿Y por qué me dijo así? Y te vienen pensamientos de todo tipo. ¿Quién está trabajando en esos pensamientos? El enemigo. Y por eso que muchas veces el comportamiento que tienes hacia tu hermano es producto de lo que el enemigo te pone en la mente. ¿Cuánta gente ha tenido problemas con una persona, ya sea en su familia o de la iglesia, y se ha ido, ha discutido con la persona y le ha dicho, es que tú esto, tú el otro, y el otro hermano dice, oye, pero todo lo que me estás diciendo, ¿quién te ha dicho? ¿De dónde lo has sacado? No es que yo creo porque tú la otra vez hiciste esto, hiciste el otro. O sea, una serie de cosas en su mente que la persona arma y que en la práctica no hay nada de eso. ¿Pero por qué tiene todos esos pensamientos? Consecuencia de cómo está su corazón. Entonces, un corazón resentido
Es bien fácil que tenga pensamientos de venganza, de odio, de resentimiento, de competencia, de comparación. Claro, en un corazón resentido, para Satanás es muy fácil mandarle pensamientos negativos, porque él quiere que pienses mal siempre de la otra persona. Pone pensamientos de incredulidad, te pone pensamientos de inferioridad. Nadie me quiere, todos me miran mal, seguramente que se han enterado esto o han mentido. O sea, todo está acá. Y muchas veces tienes enemigos gratis porque el diablo te ha hecho creer que tienes enemigos. Y todo lo has creado acá. Por eso dice, tal es tu pensamiento, tal es la persona. Y la Biblia lo dice, Juan 8:44. Mira lo que dice. Desde el principio, el diablo ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Él es mentiroso por naturaleza y por eso miente. Él es el padre de la mentira. ¿Cuántas decisiones habrás tomado producto de las mentiras que el diablo ha trabajado en tu mente? ¿Cuántas acciones has hecho? ¿Cuántas cosas has dicho simplemente porque le creíste una mentira al diablo? Y él dice que nada en él es verdad. Nada. Ni así. Y hay dos características que está mencionando que tiene el diablo en este versículo. Hay dos. Número uno, dice que es un asesino u homicida y es un mentiroso. Mentiroso y homicida. Qué contraste con Jesús, ¿no? Cuando Jesús dijo que él era la verdad y la vida. Mientras que Satanás es la mentira y es un homicida. ¿Te das cuenta que los pensamientos de Satanás son completamente diferentes al pensamiento de Jesús? Mientras que Jesús quiere para ti vida y verdad, Satanás te pone mentira y muerte. Quiere matar tus sueños. Por eso dice la Biblia que él ha venido a robar, matar y destruir. ¿Y dónde empieza ese trabajo? Aquí. Por eso que nuestra mente, una mente ociosa, una mente desocupada, es el mejor taller para el diablo. Por eso la insistencia, amados hermanos, en que llenes tu mente de la palabra de Dios. Por eso que es bueno, además, memorizar versículos bíblicos. No con el fin de que te pongas a recitarlos en voz alta, sino con el fin de que cada vez que viene una prueba a tu vida, ese pensamiento negativo que tienes en contra de tu hermano o inclusive en contra de Dios, lo cambies por una promesa o una verdad de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Porque la palabra de Dios es ese como una higiene mental. Como una higiene mental. Satanás ha mentido desde el comienzo de la humanidad. ¿Te acuerdas cuando desde el comienzo a Eva le mintió? Le dijo, con que Dios ha dicho que no pueden comer de ese árbol. Le dijo, mentira, si pueden comer, porque sabes que el día que coman de ese árbol serán como Dios. Le puso una mentira. Amados hermanos, si no renovamos nuestra mente, si no renovamos nuestros pensamientos, no vas a tener la capacidad de discernir la mentira de la verdad. Porque muchos creyentes, ¿y esto será bueno? ¿Será malo? Piden hasta consejería para preguntar, ¿esto será malo hacer o será bueno hacer? No tienen la capacidad de discernir la verdad de la mentira. ¿Por qué? Porque no han renovado su mente. Una mente renovada discierne qué es lo malo y qué es lo bueno. Y una mente se renueva con la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén?
La palabra de Dios renueva tu mente. Por eso que el diablo hizo desobedecer a Eva con una mentira. El gran error es que hasta el día de hoy mucha gente no sabe identificar la mentira. Por eso que hay tantas personas que actualmente a lo malo le llaman bueno. ¿Cómo es posible que hoy por hoy vivimos en una sociedad donde lo malo es bueno? O sea, donde la mentira es verdad. Y lo peor de todo, que muchos siendo creyentes dicen, bueno, es tan malo, ¿no? Ya perdieron la capacidad de diferenciar qué es bueno, qué es malo. Eso habla de que la persona entonces no conoce a Dios. Conoce de Dios, pero no conoce a Dios. Cuando una persona conoce a Dios, sabe diferenciar qué es lo malo, qué es la verdad y qué es la mentira. E inmediatamente dice, esto no es así, sin necesidad de consultar. ¿Por qué? Porque eso es producto de la renovación de nuestra mente. Y desde ese momento que el diablo engañó a Eva, desde ese momento no ha parado de mentir. Desde ese momento Satanás está atacando con pensamientos. Por eso está atacando la identidad de muchas personas. Porque muchas personas hoy por hoy tienen problemas de identidad. Porque estamos viendo tantas cosas referente a este tema de ideología de género. El hombre se cree mujer, la mujer se cree hombre. O hay casos de hombres que hasta que se creen animales. Eso está en internet, es verídico. Hoy vemos que las personas, lo mejor dicho, los animales están prácticamente humanizándose y los humanos están animalizando más bien. La otra vez me dio risa y es verdad que en España, en Valencia, en época de pandemia, habían organizado un concierto para perros. Un concierto, con música y todo. ¿Y quiénes eran los invitados? Puros perros. O sea, eso uno tiene sentido, uno dice, oye, ¿qué les pasa? Pero te das cuenta cómo se están invirtiendo las cosas y como no hay discernimiento entre la verdad y la mentira, bueno, ¿qué hay de malo? Pues, ¿no? Es gracioso más bien, ¿no? No hay capacidad de discernir la mentira de la verdad. Pero el pueblo de Dios, los hijos de Dios, el Señor nos está diciendo por eso, en estos tiempos difíciles, tú y yo más que nunca tenemos que renovar nuestra mente y alinear los pensamientos nuestros a los pensamientos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Pensamientos muy comunes que el diablo pone en nuestra mente. Tú no vales. Tú no sirves. Tú no puedes. ¿Cuántos jóvenes has escuchado decir a veces, es que yo no siento que no tengo ningún don, ninguna habilidad? ¿Quién le pone eso? Satanás. Ahora, lamentablemente Satanás les pone eso porque muchas veces Satanás ha usado a las personas más cercanas a ti y quizás las personas que menos pensabas que te digan eso. Quizás en tu niñez, tu padre o tu madre te dijo, tú no eres nada, ¿por qué no eres como tu primo? ¿Por qué no eres como esa persona? Te comparó y te dijo, tú no sirves para nada. Entonces te has quedado con ese tatuaje acá. Y te la crees muchas veces. Puede ser una persona profesional, puede ser una persona con mucho dinero, puede ser una persona que ha viajado a muchas partes, pero sigues con ese tatuaje acá que Satanás le has permitido tú y lo has aceptado. O quizás te han dicho, tú nunca vas a cambiar. Quizás en tu casa te han dicho, llegas de la iglesia y bueno, como ser humano que eres y todos cometemos errores, tienes un exabrupto, un momento, tú nunca vas a cambiar. Y eso a ti te ha deprimido, te ha frustrado, y le has creído al diablo. No, yo nunca voy a cambiar. Yo siempre voy a ser uno más, siempre voy a ser un mediocre. ¿Por qué le aceptas eso al diablo? ¿Sabes por qué? Porque por eso que el enemigo, él trabaja en tu mente y nos hace creer tonterías.
Es por eso que las mentiras del enemigo han logrado distorsionar la identidad y contaminan nuestros pensamientos. Y es un círculo vicioso porque constantemente Satanás pone pensamientos tóxicos, pensamientos negativos, pensamientos destructivos. ¿Por qué una persona llega al extremo de querer suicidarse? Porque Satanás pone un pensamiento destructivo. Le dice, no tiene sentido vivir ni un día más. No tiene sentido esforzarse un día más. Mejor quítate la vida. Porque para que una persona llegue al suicidio es porque definitivamente la mente está completamente tomada por el enemigo. Pensamientos de muerte, porque él es un homicida. Por eso, amados hermanos, no es cuestión de juego que nuestra mente, bueno, tienes que cuidar lo que ves, tienes que cuidar lo que escuchas, tienes que cuidar todo porque la vista, por ejemplo, es una avenida para los malos pensamientos. ¿Cómo podemos romper ese ciclo, amados hermanos? Reemplaza, y esto ya lo sabes, pero tienes que aplicarlo, reemplaza las mentiras del diablo por la verdad de la palabra de Dios. Reemplaza esas mentiras. Tú no eres lo que el enemigo te dice que eres. Es más, tú no eres ni lo que las otras personas dicen que eres. La falta de identidad hace que muchos creyentes hagamos las cosas de lo que otros quieren que hagan. Cuando no tienes identidad, quieres agradar a todo el mundo. Cuando no tienes identidad, dices sí a todo. Porque ay no, y si le digo que no, que se va a molestar. Y si falta de identidad. Y cuando quieres tomar una decisión, pero el enemigo, no hagas esto. Falta de identidad. Amados hermanos, tú no eres ni siquiera lo que tú piensas que eres. No eres ni lo que piensan los demás, no eres ni lo que piensa el diablo, ni lo que piensas tú. Tú eres lo que Dios dice que eres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué te dice Dios? Dale un fuerte aplauso al Señor por eso. El diablo te va a decir, tú eres culpable. Pero el Señor te dice, yo en la cruz del Calvario ya te perdoné, tú eres inocente. ¿Cuántos creen que son inocentes? Ya no eres culpable. El diablo te dice, tú eres un esclavo de ese pecado, nunca vas a dejar ese pecado, eres esclavo. Señor te dice, un momentito, tú eres hijo de Dios y yo te liberté hace más de 2000 años. Tú no solamente eres hijo de Dios, eres un heredero de las promesas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que cambiar una mentira por la verdad de Dios. El diablo te va a decir, tú no vales nada, no eres valioso, no eres valiosa. Pero el Señor te dice en su palabra, tú vales la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario y eso no tiene precio. ¿Cuántos dicen amén? Date cuenta cómo la palabra de Dios por eso no sirve solamente para llenarse de conocimiento, de información y bla, 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 y bla, bla. Sirve para que la apliques en tu vida y la creas. Y cuando venga el momento de la prueba y de la adversidad, tú creas lo que el Señor te está diciendo. El diablo te puede decir, tú eres un perdedor, eres un fracasado. Pero ¿qué dice la Biblia? Que en Cristo Jesús somos ¿qué? Más que vencedores. Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Somos más que vencedores. Entonces, cuando tú comienzas a creer la verdad de Dios, tus pensamientos están siendo renovados. En la medida que tú aceptas la verdad de la palabra de Dios en tu vida, tus pensamientos comienzan a ser renovados. Y ese proceso continuo de transformación, al cambiar tu manera de pensar, produce resultados, produce cambios. No es en vano. La verdad de Dios se convierte en pensamientos saludables, en pensamientos de fe, en pensamientos positivos, en pensamientos correctos, en pensamientos honestos. ¿Por qué? Porque has aceptado la verdad de la palabra de Dios. Entonces,
Si volvemos al ejemplo anterior del libro este que hacía las preguntas, ¿cómo eres como persona? ¿En qué situación te encuentras? ¿Y cómo vas a responder ante esa situación? Lo vamos a ver ahora de una manera, con un concepto correcto de uno. ¿Qué pasaría entonces si, cómo piensas de ti? Yo pienso que soy una persona segura, dices tú. Ah, perfecto. Y entonces, si estás viviendo actualmente un romance, una relación, un matrimonio, como eres una persona segura, entonces lo más probable es que seas una persona confiada, una persona que respeta, una persona que perdona, una persona que cree y una persona que jamás va a maltratar a la otra persona. ¿Por qué? Porque tu pensamiento te dice, yo soy una persona segura. Lo contrario dijimos, una persona insegura manifiesta ¿cómo? Con celos. Y los celos no son de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Si tú te sientes una persona que eres aceptada por Dios, entonces la situación viene a tu vida. ¿Qué situación viene? Una ofensa. Pero como tú tienes un corazón que sabes que eres aceptado por Dios, ¿cuál va a ser tu respuesta ante la ofensa? ¿Vas a perdonar? ¿Vas a olvidar? Y vas a seguir en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque tú tienes claro en tu mente que eres una persona aceptada por Dios. Las ofensas no se van a acabar, pero cada vez que vengan las ofensas, como tú tienes un concepto claro de quién eres delante de Dios, perdonas, olvidas y sigues en el camino del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Y cuando tú piensas que eres un hijo de Dios y entonces este año decidiste emprender algo, un reto, un desafío, pero tienes claro que eres un hijo de Dios, entonces lo más probable es que tu respuesta a ese reto que te has puesto es que lo enfrentes con fe, que lo enfrentes con valor, porque sabes lo que dice la palabra. ¿Qué dice? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un fuerte aplauso al Señor. Amados hermanos, la verdad que realmente, si nosotros logramos trabajar en este aspecto de nuestra vida, muchos de nuestros problemas se acabarían. O por lo menos podríamos tener una reacción correcta a los problemas que enfrentaríamos. Porque tenemos la mente de Cristo. Y con la mente de Cristo tú puedes entonces tomar buenas decisiones. Te puedes equivocar una vez, pero inmediatamente te corriges. ¿Por qué? Porque tienes la mente de Cristo. Porque tenemos que trabajar eso día a día. No es tarea fácil, pero sí es una tarea constante. Así que yo te invito a que tu vida en Cristo no sea frustrada, sino que realmente comiences a poner en práctica algo que te hemos enseñado desde que has empezado los caminos de Cristo. No te estamos diciendo como se dice, wow, la novedad, no, porque Romanos 12:2 lo has escuchado más de una vez. Y dice claramente que si queremos ser transformados, tenemos que renovar primero nuestra mente. No puede haber una transformación del corazón si no hay una mente renovada. Amén. Qué bueno que Dios nos enseña día a día a poder poner en práctica esto, y tú pídele al Espíritu Santo todos los días: Señor, quiero renovar mi mente. Desecha las costumbres del mundo. Desecha la idiosincrasia del mundo, del sistema. No, es que acá se hace así. No, acá no se hace así. Se hace como Dios quiere que lo hagas. No como la costumbre del mundo, sino como Dios. Cuando comenzamos a renovar eso, amados hermanos, entonces ahí se va a cumplir lo que hemos dicho, que Dios va a cumplir en ti su obra perfecta y te va a dar lo bueno, lo agradable y lo mejor. ¿Cuántos quieren eso? Amén.